de esta ciudad. Segunda vez que visito República Dominicana. Estuve en Santo Domingo en abril con este mismo tema y ahora pues en Punta Cana con este tema. Maravillado por su hermosa ciudad y país. Bueno, ¿por qué el nombre? Cada vez que uno encuentra una hemorragia masiva en emergencia o en quirófano, dice, si hay hemorragia masiva, transfusión masiva. Y cada vez que iba a escuchar una conferencia, siempre se hablaba de transfusión masiva. Nadie le da la importancia al fibrinógeno. Entonces cambié el nombre y dije, a partir de ahora va a ser el rol del fibrinógeno en la hemorragia masiva. Y es muy importante para el control de la hemorragia masiva los niveles óptimos de fibrinógeno, que normalmente no lo tomamos en cuenta. Hay un estudio muy importante donde dice que la firmeza del coágulo es máxima con niveles de fibrinógeno más del 3%, más de 3 gramos por litro o 300 miligramos por decilitro. Que la formación del coágulo precisa de niveles mayores a 2 gramos por litro o a 200 miligramos por decilitro. Lo que nos decían antes de corregir el fibrinógeno por debajo de 100 ya quedó en el pasado, sobre todo en hemorragia masiva. Y que por debajo de eso, de 200 miligramos por decilitro, hay un incremento en el riesgo del sangrado. Ya no tomamos en cuenta que el rango normal es de 150 a 400 miligramos. Otra cosa que es fundamental es entender que el 92% del plasma es fibrinógeno. Y por supuesto en una hemorragia masiva se pierde en 1 litro de plasma, un shock hemorrágico grado 3 a 4, se pierde 2.5 gramos por litro, que es muy importante y que hay que corregirlo cuando hay una hemorragia masiva. Es muy importante el fibrinógeno en la hemostasia primaria porque el fibrinógeno hace puente entre plaquetas para la agregación plaquetaria. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que viene un paciente con dengue con problemas de coagulación por choque, por hipotermia, por acidosis, donde hay un compromiso del nivel de fibrinógeno y estamos pensando en corregir plaquetas cuando el problema del sangrado en ese paciente la mayoría de las veces no es un problema de plaqueta, es un problema de fibrinógeno. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que ya conocen ustedes muy bien sobre la teoría celular de la coagulación. La teoría celular de coagulación, ¿qué es lo que hace? Unir tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. Y lo podemos entender aquí. Vemos que se rompe el endotelio y viene el colágeno y se expone y tienen cargas diferentes con las plaquetas y lo primero que hace es un atrapamiento físico de las plaquetas y después químico con el factor de von Lebrun y el colágeno y sus receptores, tanto de las plaquetas como del endotelio vascular. Y al mismo tiempo ustedes van a ver en la teoría celular de la coagulación la secuencia extrínseca, que no es más que la vía extrínseca de la coagulación, que lo único que va a generar es pequeña cantidad de trombina en la fase de iniciación de la coagulación. ¿Y cómo medimos esta fase de iniciación con las pruebas convencionales? Con el tiempo de protrombina. Pero esta pequeña generación de trombina lo que hace es activar plaquetas, activar más plaquetas y activar factores de coagulación. También esta trombina, como ustedes ven, divide el factor 8, lo corta de su acarreador, que es el factor de von Lebrun, y el factor 8 viene y se asienta encima de las plaquetas donde está el calcio también y empieza la fase de amplificación, que es medida por el TPTA. Entonces tenemos tanto la secuencia intrínseca como la secuencia extrínseca en la teoría celular de la coagulación, que es la generación de trombina mediante el complejo protrombinasa que terminan ambas vías dando trombina.
quebrando la protrombina en trombina, y la trombina genera la fase de propagación, quebrando el fibrinógeno en fibrina, que puede medirse con el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque normalmente no medimos el fibrinógeno de entrada cuando un paciente viene con una hemorragia masiva. Estamos acostumbrados directamente a ver el TP, el TPTA tal vez, pero en nuestros países latinoamericanos o sobre todo sudamericanos a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y el fibrinógeno es muy importante porque permite la propagación del coágulo. Y entonces, apagando la propagación, apagando la fase de propagación, ustedes pueden ver que se inicia la fase de eliminación, que ya hablaron los colegas sobre los anticoagulantes o inhibidores naturales, como la antitrombina 3, bloqueando la trombina, el inhibidor de la vía extrínseca, ¿no? Y la trombomodulina con la proteína C activada bloqueando el 5 y el 8. Eso es apagar la coagulación, porque si no el coágulo seguiría extendiéndose. Entonces, apagar la coagulación significa el inicio de la vía de eliminación con la fibrinolisis. O sea, la proteína C activada inactiva al inhibidor del activador tisular de plasminógeno y al bloquearlo el activador se dispara y empieza la fibrinolisis. Algo que sucede en el paciente con choque, con acidosis, con hipotermia, es que justamente en el paciente crítico con grandes hemorragias, el choque, la acidosis y la hipotermia activa la proteína C activada, bloqueando el 5 y el 8 y generando mayor sangrado y además inactivando al inhibidor, aumentando el activador y provocando una hiperfibrinolisis. Entonces, esta hiperfibrinolisis provocada justamente por el choque, la hipotermia, la acidosis, lleva a la hipofibrinogénemia con dímero D alto. Por eso hoy en día la terapia en una hemorragia masiva, cuando llega el paciente, fíjense ustedes los nuevos protocolos, es darle ácido tranexámico porque hay una hiperfibrinolisis, porque viene choqueado, viene con acidosis, viene con hipotermia. Darle el ácido tranexámico y a su vez corregir el fibrinógeno. Incluso hoy en día en los nuevos protocolos se da de entrada el fibrinógeno, sin medirlo. Ya lo vamos a ver en algunos protocolos. Y aquí ustedes pueden ver que los métodos de determinación de las concentraciones de fibrinógeno se pueden hacer mediante los métodos que la mayoría conoce, los métodos convencionales, y también se puede medir a través de los analizadores de la tromboelastografía. Nosotros en Bolivia tenemos el AMT4, es chino, ¿no? Donde se hace la prueba rápida de Kaolin que estimula o activa ambas vías, la vía extrínseca e intrínseca de la coagulación. Este es semiautomático y además tenemos el fibrinógeno funcional que también mide el fibrinógeno pero sin la presencia de plaquetas. Algo que es importante en una hemorragia masiva es tener estos nuevos métodos de medición de la coagulación en tiempo real. Nos permiten saber qué hacer y dosificar adecuadamente al paciente de los hemocomponentes y tener una terapia dirigida, no hacer una terapia de transfusión masiva en una condición de hemorragia masiva. Y ustedes pueden ver que lo podemos tener en 15 minutos estos valores. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esta es una gráfica de un coágulo donde la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación está medida por la actividad, que es la vía intrínseca, y el tiempo R, que es la vía extrínseca. Acá está dentro del rango normal, el K también está dentro del rango normal. Esto es lo que después de esta parte que es el inicio de la formación del coágulo, que es una línea porque se genera la trombina y es solamente una línea, empieza el coágulo a engordar. Me explico, ¿no? Empieza a crecer, a engordar el coágulo, y al engordar el coágulo empieza el parámetro K, que el parámetro K es de 0 hasta 20 milímetros de ancho del coágulo. Y después el ángulo también nos dice que si está disminuido y el parámetro K está aumentado, tenemos problema de fibrinógeno y podemos pensar que el tratamiento a dirigirse en ese caso es corregir el fibrinógeno. Si ustedes ven acá,
la máxima amplitud está disminuida y tenemos que saber si es por fibrinogen o por plaqueta, porque esta es la máxima amplitud del coágulo y está a menos de 52. Entonces mi pregunta es, ¿será que es problema de plaqueta o es problema de fibrinógeno? Entonces ahí lo que hago es el fibrinógeno funcional. Le quito las plaquetas y voy a ver cómo está el fibrinógeno. Y miren ustedes acá, el fibrinógeno, este equipo es excepcional porque le da incluso el parámetro en miligramos del fibrinógeno y el ancho del coágulo solo por fibrinógeno. Y miren ustedes, el ancho del coágulo estaba por encima del valor normal con un valor de 472.6 miligramos. Entonces este paciente lo que necesita es plaqueta. Entonces de esa forma hacemos una terapia dirigida, ¿no?, sin estar poniéndole transfusión masiva. Como ven, las asociaciones también, es muy importante saber que hay estudios en el contexto, por ejemplo, de la cirugía cardíaca. Ranucci y Variniskova han constatado que el valor predictivo negativo para un sangrado grave en paciente intervenido de cirugía cardíaca de alto riesgo es del 100% para una concentración plasmática de fibrinógeno mayor a 287 miligramos por decilitro. Entonces, cada vez van a haber más estudios que van a determinar cuál es el verdadero valor de fibrinógeno para tener un control. Eso todavía está en estudio. Y en el caso de hemorragia postpartum, si el fibrinógeno está por debajo de 200 miligramos por decilitro, es el 100% de hemorragia masiva postpartum el valor predictivo positivo. Y yo les pregunto a los colegas ginecólogos, la paciente viene con anemia porque ya es su tercer parto. No sabemos cuál es el nivel de fibrinógeno y directamente va a la sala de parto. Y ni siquiera ácido tranexámico le ponemos. Entonces hay que empezar a protocolizar las salas de ginecología para evitar complicaciones hemorrágicas postparto. Actualmente, tanto en el contexto de sangrado perioperatorio, ¿no?, es muy importante la sustitución del fibrinógeno y se recomienda sustituir en el sangrado perioperatorio de hemorragia masiva si está el fibrinógeno por 200 miligramos por decilitro, por debajo de 200 miligramos por decilitro. Evidentemente, es mejor hacerlo con pruebas viscoelásticas. ¿Qué situaciones provocan hipofibrinogenia? Toda cirugía que ha pasado más de 2 horas en quirófano tiene hiperfibrinolisis con complicaciones probables de hipofibrinogenia. ¿Y cuáles son esas cirugías que se prolongan por más de 2 horas de acto quirúrgico? Las obstétricas, las quirúrgicas, cirugías cardíacas, accidentes quirúrgicos, trasplante hepático. Y los traumas que también pueden provocar hipofibrinogenia con hiperfibrinolisis. ¿Cuál es la situación o cuáles son las causas que contribuyen a la hipofibrinogenia? Hipotermia, hipoxia, hipocalcemia, hipoperfusión, acidosis, hiperglicemia. El gran problema es que no hay reserva de fibrinógeno fuera del plasma. Ese es el gran problema que tenemos. Y fíjense lo interesante, la reanimación con líquido después de una hemorragia masiva en una cirugía mayor y un traumatismo puede dar lugar a una hemodilución extensa que afecta tanto a los procoagulantes como a los anticoagulantes, a los profibrinolíticos como los antifibrinolíticos. Hasta ahí estamos bien. No sería necesario corregir nada, ¿no es? Pero ¿qué pasa después? Mientras que el fibrinógeno plasmático disminuye rápidamente en la proporción del grado de hemodilución. Ahí está, el fibrinógeno cae por debajo de 100, que es un valor muy crítico, con una pérdida de sangre de más del 142%. Lo otro tarda más tiempo en hemodiluirse y en caer a valores críticos, mucho más. Y algo que es muy importante, los niveles adecuados de fibrinógeno son esenciales para el tratamiento de la coagulopatía dilucional. Aquí ustedes pueden ver
cómo es que la hipotermia genera depresión del fibrinógeno, aumento de la fibrinolisis, con el mecanismo que hablamos de la hiperactividad de la proteína C activada, generando inactivación del factor 5 y 8, y la hiperfibrinolisis con aumento de la actividad tisular del plasminógeno y aumento del dímero D, por la activación de la proteína C. La hipotermia también aumento de la fibrinolisis, con disminución de la generación de trombina cada vez que la hipotermia empeora. A lo que es importante, fíjense ustedes en la fisiopatología y el tratamiento de la coagulopatía masiva o de los trastornos de coagulación hemorrágico masivo, la dilución de los factores es muy importante, pero ¿cuál es la dilución más importante? El fibrinógeno. El fibrinógeno es el que más cae. Hay también dilución de las plaquetas, hay disminución de la generación de trombina en algunos pacientes que ya estaban tomando anticoagulantes, hay desregulación de la proteína C activada y la terapia hemostática es interesante. Fíjense ustedes que Kenichi Tanaka, del Departamento de Anestesiología de los Estados Unidos, de una escuela de medicina, dice que el paso 0 es control mecánico del sangrado, eso lo sabemos. Paso 1 es pH correcto, temperatura correcta y hematocrito correcto. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros estamos dando hemocomponentes sin haber corregido estos dos pasos. ¿Y de qué sirve? De nada. Y el paso 2 dicen aumentar el fibrinógeno por encima de 200 miligramos por decilitro con crío precipitado o concentrado de fibrinógeno y estabilizar el coágulo con ácido tranexámico. Él decía que el 80% de cualquier hemorragia masiva se controlaba hasta el paso 2 y que el otro 20% iba a necesitar complejo protrombínico o transfusión de plaqueta. La hipofibrinemiia es un sangrado masivo. La hipofibrinogenia se asocia a mayor riesgo de transfusión masiva y de muerte, por lo que la detección precoz de la hipofibrinogenia y la administración también precoz del fibrinógeno es eficaz en la corrección de la coagulopatía. Y aquí ustedes pueden ver el protocolo de un sangrado mayor por trauma, donde dice control de la hemorragia y maniobras básicas, control mecánico del sangrado, termoprotección, aplicación de ácido tranexámico, canalizar 2 accesos venosos de grueso calibre y empezar líquidos balanceados o sal balanceada. Hacemos la evaluación clínica. Si el paciente mantiene una frecuencia cardíaca mayor de 105 con una presión sistólica menos de 90 y el sangrado es activo, nos preguntamos, y el mecanismo es de alto impacto, abierto o cerrado, nos preguntamos si tenemos disponibilidad de banco de sangre y o quirófano. Si hay disponibilidad, valoramos la persistencia de inestabilidad hemodinámica, dice valorar hematocrito y gases sanguíneos. Valores fibrinógeno, sérico, conteo plaquetario. No dice, mida TP, TPTA. ¿Por qué? Porque lo más importante es ver cómo está el fibrinógeno. Estamos frente a un paciente en el contexto de un choque, de una hipotermia y de una acidosis. Entonces tenemos que ver cómo está el fibrinógeno. Y optimizamos el hematocrito que está arriba de 26% con transfusión de paquete globular 1 a 2 unidades, déficit de base. Si está el déficit de base menos de -6, optimizamos la volemia y la anemia, y para mejorar la presión utilizamos norepinefrina. Ahora, si no tenemos banco de sangre o quirófano y necesitamos trasladar al paciente, fíjense, inicie el traslado a nivel mayor de atención, mantenga la optimización básica del transporte y considere concentrado de fibrinógeno 3 gramos. ¿Por qué? Para que llegue al lugar donde estamos derivando sin coagulopatía, es lo más importante. Y los 3 gramos de fibrinógeno equivalen a 16 a 20 crioprecipitados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces, como ya tenemos la escuela
antigua, dele una unidad por cada 10 kilogramos de peso de crioprecipitado, ¿no? Y eso no es suficiente para este paciente. Y si tuviera embarazada, dice el protocolo, 4 gramos de firinógeno, estamos hablando de 16 a 20 crioprecipitados. Entonces estamos tratando de forma inadecuada, como lo vamos a ver más adelante. La administración de firinógeno en caso de hipofirinemia puede hacerse utilizando tanto crioprecipitado como fibrinógeno. En Bolivia lo tenemos con el nombre de Fibriga. El proceso de reconstitución es rápido, ya ustedes lo conocen, y se puede pasar 5 ml por minuto. Luego de corregir, medimos nuevamente el fibrinógeno del paciente. No necesitamos esperar o podemos hacer una nueva curva de tromboelastografía. Podemos hacer una nueva curva de tromboelastografía y ver si corrigió. Miren ustedes lo importante. Para tratar un paciente con hemorragia masiva, con hipofirinemia, nosotros, ¿dónde doy para atrás? Ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber cuál es mi incremento objetivo. Y lo que pasa en los hospitales es que no utilizamos incremento objetivo. Yo no sé, podemos saber dónde estamos. Mi paciente tiene 100 miligramos de fibrinógeno, pero yo no sé dosificar para que vaya arriba a 200 miligramos. Ese es uno de los grandes problemas en las emergencias de los hospitales. Y aquí está clarísimo, si yo quiero aumentar 50 miligramos, en un paciente de 80 kilogramos tengo que darle 2 gramos de fibrinógeno en viales o 10 crioprecipitados. Si quiero aumentar 100 miligramos, tengo que darle 4 gramos de fibrinógeno o 20 crioprecipitados, ¿no? Y si pesa 80 kilogramos, o si no, 50 miligramos por kilogramo peso. Y si yo quiero aumentar 4 milímetros de ancho, porque mi paciente tiene 10, por ejemplo, tiene 14 y quiero llevarlo a 18, para que esté arriba de 250, ¿no? En el caso de cirugía cardíaca, entonces yo puedo 4 milímetros, entonces yo tengo que ponerle 25 miligramos por kilogramo peso. Esta es una tabla muy interesante para poder dosificar adecuadamente el fibrinógeno y o los crioprecipitados. Porque uno de los grandes problemas que yo tengo en mi país es la dosificación, ¿no? Yo cuando voy y lo veo al paciente que sigue sangrando, es porque le están poniendo una unidad por cada 10 kilogramos de peso de fibrinógeno y el paciente está con 80 miligramos de fibrinógeno. Estudios recientes, metaanálisis y revisiones sistemáticas en diferentes ámbitos quirúrgicos y traumáticos han contrastado la eficacia en el tratamiento de la hipofirinemia, la disminución del sangrado y los requerimientos transfusionales cuando se compara el uso de concentrado de fibrinógeno con placebo o con crioprecipitado. Claro, porque es más rápido. Es decir, no es tanto, digamos, la eficacia en el producto, sino la rapidez. Yo esto lo puedo colocar en 15, 20 minutos, lo tengo a temperatura ambiente, no necesito grupo sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente los datos sobre la eficacia y el perfil de seguridad de este fármaco desafían cada vez más el uso del crioprecipitado. Es decir, estamos yendo más hacia el uso de factores como el fibrinógeno que el crioprecipitado, porque además con el crioprecipitado le estamos poniendo fibrinógeno, aparte factor 8, 13 y bongo-Lebrán, ¿no? Los concentrados de fibrinógeno, por supuesto, tienen muchas ventajas, sin riesgo de tral y taco, cantidades conocidas, dosificación precisa, bajo volumen de infusión, no necesita compatibilidad y rápida su administración, ¿no? Muy bien, eso sería toda mi presentación. Ha sido un placer estar con ustedes y muchas gracias.